Hola, hola, ¿cómo están traders? El día de hoy vamos a hablar sobre nuestras emociones, por qué nosotros nos estresamos, por qué nos alegramos tanto, cuando tenemos excelentes ganancias, cuando perdemos, cuando se mueve el mercado de tal manera que no funcionó nuestra estrategia. Todo ese tipo de cosas lo vamos a estar tratando en este video para que no se lo pierdan hasta el final, porque voy a tener muchos tips que les va a poder ayudar a ustedes a manejar esas emociones, a poderlas controlar con el fin de que ustedes no se maten la cabeza a la hora de ustedes tener alguna planificación o esperar o estar dentro de una operación y perder más de lo debido. Entonces vamos a hablar sobre todo ese tipo de cosas porque a lo que a nosotros nos interesa es formarnos como excelentes traders. Y para formarnos como buenos traders necesitamos que tener una buena mentalidad a la hora de hacer trading. Debemos estar tranquilos, debemos estar conformes de lo que estamos viendo en el gráfico para poder entrar en una operación. Entonces lo primero que yo les diría a ustedes es que deben estar tranquilos, dejar todo lo que está a su alrededor a un lado en el sentido de que estén tranquilos a la hora de analizar los gráficos, que no tengan, digamos, distracciones que ustedes los puedan interrumpir, digamos, si ustedes están haciendo scalping o están haciendo operaciones a largo plazo. Concéntrense en lo que están viendo, concéntrense en el sentimiento que está mostrando el mercado con el fin de que ustedes puedan aprovechar ese movimiento que están ya viendo en ese momento y aprovechar dónde van a poner una entrada y dónde van a salir tanto en ganancias como en pérdidas. ¿Por qué recalco tanto esa parte? Porque es que nosotros muchas veces vemos el gráfico y sube, 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 y nosotros nos salimos de la operación y pensamos que nos perdimos una gran oportunidad. Ahí es cuando nosotros decimos, no, ya tomamos ganancias, el mercado continuó, vamos a esperar una nueva configuración y volvemos a ingresar. No debemos dejarnos llevar ni por la avaricia ni por el miedo, que es el pánico. Entonces, ninguna de esas dos, el FOMO o la avaricia, que es cuando tú ves el precio que sube y sube y sube y sube y sientes esa emoción de que te va a bajar el precio del mercado y que Bitcoin se va a ir al millón de dólares. No, déjalo que se vaya. Hay que esperar mejor una configuración porque si no estarías entrando en zonas donde no debes estar comprando, y ahí es donde son las personas que están perdiendo. ¿Por qué? Porque después de un momento el precio va a retroceder porque todos los mercados no suben en línea recta, sino que retroceden, toman impulso y continúan subiendo. Entonces en esos retrocesos tú te asustas, piensas que esto se va a devolver toda esa subida y tú terminaste entrando mal, te terminas saliendo de donde no debes salirte y terminas en pérdidas por culpa de tus emociones. Lo mismo pasa cuando el mercado cae. Cuando el mercado cae, nosotros tenemos que saber dónde debemos salirnos, ¿ok? Tenemos que, en nuestra estrategia, tiene que complementarse con la entrada, con el stop loss y la toma de ganancias, es decir, sus objetivos. Entonces, si el mercado cae, nosotros ya sabemos dónde debemos esperar el precio para estar nosotros saliéndonos y mejor buscar otra configuración para ir a recuperar esa pérdida y salir en ganancias, ¿ok? Voy a pasar un momento al gráfico para hacerles un breve ejemplo. En estos momentos voy acá a... Vamos a mirar el gráfico. Este es el gráfico de Bitcoin con el fin de que nosotros vamos a borrar, vamos a poner otro gráfico cualquiera que esté vacío, no sé, vamos a mirar a Ethereum, que es una moneda que mueve muy, muy, pero muy bien. Aquí estamos en una temporalidad de una hora y a lo que me refiero es que siempre ustedes deben tener un plan, ¿ok? Si nosotros tenemos el gráfico, un ejemplo, estamos en esta zona, vamos a marcar, estamos acá, y el precio, digamos, estamos en esta zona y fíjense la fuerte caída que comenzó a tener el precio de Ethereum de estar en los 2900 y empezar a caer a 2400, 2300 y todo eso. Ahí es cuando nuestro plan actúa. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros debemos tener nuestra toma de pérdidas en el cual nosotros sabemos ya dónde debemos estar saliendo del mercado, ya que, digamos, un ejemplo, pusimos nuestro stop loss ahí, según nuestro análisis y todo eso, nuestro análisis previo, ¿ok? Aquí esto que un poquito corrido. El punto es que, digamos que nuestro stop loss está ahí, nuestra zona de entrada fue por esta zona, y nuestras tomas de ganancias pues estarían más arriba, con el fin de nosotros, digamos, esos son nuestros objetivos para generar ganancias, pero no cumplió nuestra planificación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que nosotros hacemos es que el precio comienza a caer, nos da alguna configuración, nos salimos de la operación, porque si no nos salimos
estaríamos viendo cómo cae el mercado con nosotros adentro por no tomar pérdidas y empieza esto a caer y a caer y a caer. ¿Sí? Aquí perdimos un pequeño porcentaje de nuestro capital, que eso es estar siempre medido antes de entrar en cada una de las operaciones, y nosotros ya con eso ya debemos saber cuánto perdimos, es decir, cuánto estamos dispuestos a perder por cada una de las operaciones que estemos haciendo. Listo, nos salimos de la operación y vemos desde afuera también cómo el mercado cae y cae y cae. Un ejemplo, perdimos en esta operación un 1% de todo nuestro capital, listo, pero no perdimos un 30, 40, 50, 60% de todo nuestro capital. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros perdemos toda esa cantidad, nos va a entrar la frustración, nos va a entrar el miedo, nos va a entrar muchas emociones que van en contra del trading y que no nos dejan operar. Uno, eso. Y dos, que cuando ustedes se quedan atrapados en una operación pueden durar el tiempo que ustedes se imaginen. Pueden durar meses, semanas, días, sí, dependiendo de qué tipo de trader eres, de cómo te gusta trabajar el mercado. Entonces, si quedas atrapado, no te va a dejar, primero, vas a estar viendo cómo tu capital se reduce y va a caer y cae y cae y eso no para de caer y tu frustración se aumenta. Segundo, no te va a permitir trabajar porque tu capital está encerrado acá y no puedes trabajar tranquilo porque piensas que eso se puede ir más para abajo, se te va a desvalorizar más o puedes estar hasta quemando tu cuenta si en dado caso estás apalancado en futuros. Entonces fíjense todos los contras que tiene todo esto. ¿Qué diferencia hay que nosotros tomemos pérdidas acá, donde nosotros tenemos el stop loss, esperamos una nueva configuración, alguna nueva línea de tendencia, algún nuevo soporte o algo por el estilo y podemos entrar hasta en un short, es decir, vamos a generar ganancias cuando el mercado cae y en esa caída empezamos a recuperar esta pequeñita pérdida que tuvimos y nos vamos con más ganancias en el mercado porque siguió cayendo. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Esperar una nueva configuración para poder ingresar. ¿Y qué pasa con nuestras cabezas? Que empiezan a estar más tranquilas. Perdimos algo poquito y no perdimos muchísimo. Verán que ustedes se van a sentir tranquilos al poner el stop loss y ustedes van a operar mucho más tranquilos con una estrategia que les permita a ustedes manejar muy bien el riesgo del capital. Entonces tengan mucho cuidado porque lo que es la manera de nosotros operar tiene que estar dispuesto lo que es el stop loss y las tomas de ganancias. Entonces a eso es lo que me refería de que es mejor nosotros salir, ¿sí? Esperar una nueva configuración y vamos a recuperar esa pequeña pérdida que ya tuvimos. Eso se lo recalco mucho a mis estudiantes del programa de formación porque créanme, todos nos damos esos golpes porque así es que aprendemos. Después empezamos a decir, uy no, estoy fallando la estrategia y entonces por haber fallado perdí mucho de mi capital, ahora tengo que hacer 10, 20 operaciones más para poder recuperar esa gran pérdida que tuve por una sola operación. ¿Qué quiero decir? Que ustedes pudieron haber hecho un excelente trabajo por largo tiempo en donde generaron muy buenas ganancias en varias operaciones y con solo una sola operación les dañó todo eso que también iban por no poner el famoso stop loss, que va a ser su salvavidas y obviamente les va a hacer trabajar mucho más, les va a hacer perder mucho tiempo y la frustración, el estrés que les va a entrar a ustedes porque su capital empieza a ponerse muy rojo, los va a detener en muchos aspectos y no los va a dejar permitir continuar con el proceso que están llevando. Entonces, cuando ustedes empiecen a operar, por favor, sepan dónde van a salir, dónde van a entrar. También vamos a dirigirnos un momento al gráfico. También debemos tener presente, vamos a borrar todo esto, que si digamos un ejemplo, según nuestro análisis, el precio va a caer a esta zona y el precio apenas va por acá. Bueno, no se aceleren, esperen a la configuración de su análisis previo que han hecho anteriormente. ¿Por qué? Nosotros muchas veces esperamos un tiempo y decimos, no, el precio ya no va a caer y esto se va a quedar acá y ya se va a empezar a subir y se nos va a ir sin nosotros. Pero el análisis de ustedes marcaba que iba a caer a esta zona. Esperen, oportunidades hay todo el tiempo en los mercados. Si se nos va la operación, pues si nos fue, buscamos nuevas operaciones. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros entramos acelerados, que nosotros terminamos ingresando acá, donde no debemos haber ingresado, el precio cae a nuestra zona y en esa zona ya debemos estar tomando pérdidas porque no nos esperamos. Y cuando tomamos pérdidas, luego el mercado continúa su movimiento al alza. Entonces vamos a tener mucha paciencia a la hora de estar operando
porque pasan ese tipo de cosas. Guíense por sus análisis. Yo les enseño cómo podemos proyectar, cómo podemos empezar a aprovechar esas oportunidades, que hay que esperar, que no hay que acelerarnos por entrar, que el precio cae, todo es como configurado. Recuerden que esos mercados están manipulados y nosotros tenemos que pensar como esas personas que tienen tantísimo dinero, esos entes bancarios, lo que ustedes quieran, como quieran llamarlos, esos institucionales. Debemos pensar como ellos, no acelerarnos porque ellos manejan nuestra psicología y nos hacen caer en malas decisiones porque no respetamos nuestra estrategia. Entonces, si nosotros tenemos la estrategia, nosotros vamos a estar mucho más tranquilos. Entonces, es un tip muy bueno para que lo pongan en práctica. Y aparte de eso, digamos, cuando ustedes están esperando alguna operación, si están haciendo scalping o algo y están dentro del gráfico esperando que baje el precio para que él coja su orden en long, no sé, se pueden ustedes poner a hacer otro tipo de cosas, pongan sus alertas en el celular, pónganse, no sé, a lectura, algo, pónganse a leer o algo, pongan sus alertas y eso les va a estar avisando con el fin de que puedan aprovechar las oportunidades y no se las pierdan, como muchas veces sentimos que se nos va a ir el precio. Entonces, oportunidades hay todo el tiempo. Entonces, aprovechemos esas oportunidades. Si se nos van, no importa. Si hay que esperar, pues vamos a hacer otro tipo de cosas. La lectura es fundamental, el deporte, estudiar otro tipo de cosas mientras estás esperando el gráfico, mirar los videos míos del canal de YouTube, donde si no te has suscrito, por favor suscríbete, y si esta información le sirve a otros traders, por favor compártesela. Allá les voy a mostrar mi canal para que lo puedan aprovechar al máximo. Este es mi canal de YouTube, lo pueden aprovechar, hay muchísimos videos, hay lista de reproducción en donde ustedes pueden mirar cursos gratuitos. Acá hay una serie de videos que les va a servir demasiado. Entonces aprovechenlo al máximo, aprovechenlo porque eso les va a servir. Hay audiolibros, hay muchas cosas que les va a poder ayudar a ustedes a formarse como traders. Y si ya quieren algo más especializado, pues tienen el programa de formación. Hay muchas cosas que yo les estoy aportando. No olviden seguirme en Telegram como @Quique Trading Club, en Instagram como Quique Pro Trader. Entonces hay mucho contenido que le pueden estar sirviendo para que ustedes crezcan. Sesiones en vivo, no las vean que porque ya fue hace mucho tiempo no las voy a ver. No, es bueno verlas porque ahí yo doy muchos tips, les explico muchas cosas en las que yo utilizo a la hora de operar el mercado y ustedes las pueden aprovechar en análisis que pueden estar haciendo en estos momentos. Recuerden que ustedes deben practicar muchísimo para poder ser totalmente rentables en el mundo del trading, ¿ok? Entonces, no se frustren si tienen alguna pérdida, porque nosotros en la estrategia siempre debemos saber cómo recuperar alguna pérdida, cómo debemos ir por excelentes ganancias, pero ahí vienen incluidas las pérdidas. No todos nuestros análisis son ganadores, entonces tenemos que aprender a aceptar esas pérdidas, salirnos del mercado, volvemos a analizar y retomamos esas pérdidas que tuvimos ahí, pero bueno, no importa, eso pasa como en todo negocio. Hagan de cuenta que ustedes tienen un restaurante, ustedes compran alimentos en los cuales si pasa cierto tiempo se van a estar dañando. Esos alimentos que se dañaron son pérdidas para el negocio. Lo mismo ocurre acá. Tú tienes pequeñas pérdidas porque son controladas. Lo mismo pasa cuando tienes un restaurante. Tú compras la cantidad que normalmente pues estás gastando, no compras de más porque tendrías pérdidas mucho mayores. Es lo mismo que cualquier negocio que pasa con el trading. Entonces, nuestras pérdidas van a ser controladas porque ya sabemos dónde nos vamos a salir y sabemos dónde vamos a tomar ganancias para no quedarnos encerrados en una operación que por avarientos nos quedamos dentro esperando a que subiera muchísimo más y Bitcoin to the moon o algo. No, créanme que es mejor, tengan sus objetivos, tomen ganancias, el mercado ya se las está dando, o persigan el precio pero subiendo el stop, asegurando ganancias. Entonces, familia, los dejo para un siguiente video. Vamos a seguir con muchos videos de este estilo para poderles ayudar en su trading. La parte emocional, ojo con eso, vamos a trabajarla muy bien, vamos a estar tranquilos a la hora de operar, y la mejor manera de estar tranquilos es teniendo una estrategia. Si la quieren mejorar, estudien mucho, practiquen mucho y verán que su capital no va a estar cayendo, sino va a estar subiendo y ustedes van a estar tranquilos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.